Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy quiero traer un tema que apareció mucho en las sesiones 1 a 1 y quiero compartirles mi perspectiva sobre el auto boicot y la identidad, porque realmente me fascina pensar cómo nuestra posibilidad de cambio está dada cuando elegimos quiénes queremos ser. Es cierto que muchas veces hay acciones que hacen que cambiemos nuestra identidad, pero también sucede a la inversa. Muchas veces, desde el cambio de hábitos y de creencias, modificamos nuestra identidad desde la raíz y logramos accionar diferente. Es decir, tanto la identidad como la acción se retroalimentan. Y la identidad es algo que vos podés elegir, no es algo que te fue dado, que te toca. Es quién crees que sos. Son las historias que te contaste tantas veces que se volvieron una red neuronal en tu cerebro. Son historias que te dijiste una y otra vez. Por ejemplo, soy tímida, soy la que siempre sostiene a los demás, no estoy buena vendiendo. Y de tanto decírtelo, ya te lo creíste. Bueno, esas son tus creencias, lo que crees sobre vos, sobre los demás, sobre el mundo. Pero lo bueno es que sabemos que existe la neuroplasticidad y podés modificar esto. Te voy a invitar a que pienses una frase tuya, esa que te decís de memoria casi sin darte cuenta, cada vez que aparece la oportunidad de hacer algo diferente. Puede ser, soy desordenada, no soy constante, siempre dejo todo para último momento. Esa frase que te repetís una y otra vez no es un dato objetivo sobre vos. Es una creencia justamente que se repitió tantas veces que ya ni te la estás cuestionando. Entonces la identidad está sostenida por nuestras creencias, por nuestros hábitos, y nuestras creencias son las que nos llevan a accionar. Así que tenés la posibilidad de elegir quién querés ser y no usar estas historias que te dijiste una y otra vez para reforzar esta narrativa de quién crees que sos. Entonces, para entrar en tema, lo que vos llamás boicot en realidad es tu vieja identidad, esa versión tuya que te trajo hasta acá, que te hizo sobrevivir, sintiendo que está por desaparecer, que está en peligro. Y como cualquier parte nuestra que siente que se está muriendo, la querramos o no, va a pelear con uñas y dientes para sobrevivir. Esta identidad vive también en tu sistema nervioso. Y tu sistema nervioso no fue diseñado para que seas feliz, sino para mantenerte a salvo en lo conocido. Y es en ese momento, cuando vos querés volver a elegir quién querés ser, que tu sistema nervioso entra en pánico, cuando querés cambiar. El cuerpo te dice alerta, peligro, y las herramientas de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso para frenarnos, son lo que conocemos como autoboicot. Te distraes, justo te llega otra cosa más importante que hacer, hay algo más urgente, inclusive hasta el cuerpo se siente cansado, te quedas dormida, te sentís sin energía, aparece la ansiedad que paraliza, el miedo, todo para que pienses, no, esto es muy difícil, esto no es para mí, mejor lo dejo acá. Te voy a contar una historia para que quede un poco más claro todo esto que estoy trayendo hoy. La historia de Carla. Carla es un nombre inventado que le voy a poner a esta chica. Bueno, Carla es una persona con muchas pasiones. Me siento bastante identificada en este punto con Carla. Y es muy curiosa. Hace mucho tiempo tiene la idea de lanzar su propio proyecto. Tiene una propuesta hermosa, el logo hecho, todo el branding armado. Ya tiene todo listo. Todo lo que ella cree que es un requisito para lanzar su proyecto. Cuando en realidad esos requisitos tampoco son tan así. Esas son también un poco esas excusas que llamamos auto boicot. Así que llega el martes, el día que había marcado en su agenda para hacer clic en publicar y contarle a todo el mundo lo que estaba haciendo, pero cuando llegó el momento, colapsó, miró la pantalla y sintió un cansancio fulminante, una pesadez en los hombros, en los ojos. Empezó a sentir dudas y ahí empezaron las excusas. Pero no sonaban a excusas, parecían razonamientos lógicos para ella. Capaz es raro mezclar todos estos temas. El texto de venta no está lo suficientemente pulido. ¿Por qué mejor no me anoto en ese taller y lo lanzo el mes que viene cuando esté más preparada? Sí, mejor. Así que Carla, con todos esos pensamientos, eligió cerrar la computadora y se puso a ordenar su placar, que hacía días que decía que tenía que ordenarlo.
Esa noche se durmió un poco incómoda. Su vieja identidad, la que nos expone, la que se siente segura detrás de bambalinas, la que no muestra todas esas pasiones que tiene y se siente más segura sin exponerse. La versión que se siente cómoda quedándose en el molde, en lo conocido. Bueno, esa versión que le tiene pánico al rechazo ganó la batalla ese día. Carla creyó que se había boicoteado por falta de disciplina. No entendió que su cuerpo no quería transformación, solo quería sentirse seguro. Porque es así, nuestro cuerpo no quiere que cambiemos, no quiere crecer, evolucionar, transformarse, estar más cerca de cumplir tus sueños. No, quizás estás cumpliendo tus sueños y el cuerpo quiere salir corriendo. Y ahí es donde tenemos que aprender a sostener el proceso, porque el cambio, sea para bien inclusive, es incómodo. Lo desconocido es incómodo. Cuando estamos, como Carla, dando un salto, la vieja identidad usa un arma conocida, que es la autoexigencia y el perfeccionismo. ¿Te suena? A mí un montón. El perfeccionismo te pone una vara altísima. Te exige que el proyecto nazca perfecto, impecable. Te dice esa voz crítica que susurra ahí, que aparece hasta de manera inconsciente. Si no lo vas a hacer perfecto, mejor ni lo intentes. Se van a reír de vos. Vas a hacer el ridículo. Y así, como una catarata de cosas, te paralizás. Porque cuando buscamos la perfección nos quedamos sin hacer nada, nos olvidamos que es mejor hecho que perfecto. Y nos frustramos. Nos frustramos rápido cuando buscamos la perfección en vez de aprender del proceso, ¿no? Y cuando te frustras rápido, querés volver corriendo a tu lugar seguro. Por eso ahí también a mí me gusta mucho pensar cuáles son los peores escenarios. Y escúchame bien, si te sentiste un poco identificada con esta historia que te conté de Carla, te quiero decir algo. En los procesos de transformación no existe el fracaso. Quiero que borres esa palabra de tu vocabulario. Todo, absolutamente todo, es ensayo y error. Es probar y sentir qué pasa en el cuerpo, ajustar, aprender a darte la contención cuando el sistema nervioso empieza a gritar alarma, alerta, peligro, por estar saliendo de lo conocido, y permitirte intentar una y otra vez hasta que eso florezca. Acá es donde entra el proceso que en este mundo tan rápido, tan digitalizado del automático, de que queremos todo ya y vemos solo los resultados, nos olvidamos del proceso. Y lo más valioso de cuando vamos en busca de algo que deseamos, que soñamos, que anhelamos, que queremos ver, crear en nuestra vida, en nuestra realidad, es en quién te convertís mientras vas caminando ese camino. No tanto el llegar. Porque si estás todo el tiempo sintiéndote presionado, frustrada, si te la pasas sintiéndote mal en ese recorrido, ¿qué sentido tiene? Yo te diría que hagas otra cosa. Entonces es cómo me amigo con este proceso que voy atravesando, que voy aprendiendo. ¿Qué tan resiliente aprendo a ser ante la frustración? ¿Cómo lidio con esa frustración? ¿Qué me enseña sobre mí, sobre la vida? Y acá la clave está en qué creo sobre mí, porque esas creencias también van moldeando la realidad. Acá es donde entra la identidad. ¿Cómo actúa una mujer que confía en su proyecto, que no cree en el fracaso, sino en intentarlo y mejorarlo las veces que sea necesario, en el aprendizaje continuo, la mujer que confía en ese proceso y sabe que el resultado no tiene que ver con su valor? Tráela a tu mente en concreto, en esa identidad de esa mujer que es la que manda el mensaje aunque le tiemble la mano, porque sabe que eso es un voto a favor de ella. Es la que publica con el texto que tiene, no con el que está esperando que sea perfecto. Es la que se equivoca y se ríe de sí misma y avanza aprendiendo. No se paraliza por el miedo.
¿Cómo es esa mujer que se anima a hacer lo que quiere hacer? Que hace lo que dice que va a hacer. Constante, resiliente. ¿Cómo camina? ¿Qué piensa? ¿A qué le pone atención? Esa mujer también existe en vos. La vas a encontrar cada vez que elijas actuar como ella, aunque el miedo siga ahí. Inclusive la inseguridad, las dudas. No es matarlas, no es negar partes en nosotros que se sienten así, sino relacionarnos de otra manera con lo que nos pasa, con las emociones, con lo que pensamos. Elegir qué pensamiento nutro, qué pensamiento aparece intrusivamente, lo observo, me río y lo dejo seguir. Ahora bien, la vieja identidad no está sola. Tiene un aliado y ese aliado muchas veces suele ser el entorno. Porque no solo cargamos la lucha dentro nuestro muchas veces, sino que también la sostenemos sin querer en los lugares y en los vínculos que nos rodean. Porque ya nos conocen y ya sos así, nos etiquetan. Naciste en un lugar donde siempre fuiste, por ejemplo, la tímida, y es lo que vos siempre también te dijiste a vos misma. Es como los demás te etiquetaron. Y esto pasa muchísimo cuando queremos cambiar no solo de rol o de creencia, sino también nos pasa cuando queremos, por ejemplo, cambiar de profesión. Querés hacer algo diferente y ya sos conocida como la abogada, la médica, la coach, la profe de yoga, no sé, 1000 ejemplos. Y cambiar ahí y tener que explicar muchas veces que ahora sos diferente es complicado. Pero ¿a quién tenés que explicarle? ¿Qué pasa con el peso del qué dirán? O si sos re tímida y viene alguien y te dice, ay, ¿qué te pasa ahora que estás tan extrovertida? ¿Qué me pasa con todo eso que muchas veces encima es algo de mi cabeza, que ni siquiera realmente existen allá afuera? A veces sí, recibimos un reflejo, un comentario, ¿no? El entorno nos hace espejo, nos hace de reflejo. Por eso también muchas veces cuando viajamos hay mucha más facilidad para probar estas nuevas identidades que queremos experimentar, estos cambios, porque de repente nadie te conoce y empezás a ser la extrovertida. Y las personas que recién te están conociendo conocen esa nueva identidad tuya. Si alguna vez viajaste sola o viviste un tiempo en otro lado, seguro lo viste clarísimo esto que te estoy contando. En un lugar nuevo, actualizarte es muchísimo más fácil. Cómo caminás, cómo te vestís, quizás te animás a sacar a relucir partes tuyas que tenías escondidas porque el entorno no está sosteniendo o reflejándote todo el tiempo esa vieja identidad. No hay espejos en ese nuevo entorno que te devuelvan la imagen de quién eras. Pero, aunque si bien viajando es más fácil cambiar, el verdadero desafío aparece cuando volvés a tus lugares habituales. Animarte a ser quien querés ser. Ahí surge tu verdadera actualización. Poder sostener esa nueva identidad en un viejo entorno. Porque cuando volvés a los lugares conocidos también se activan ciertas cuestiones como por ejemplo la fidelidad al clan, a tus vínculos, a esas personas que ya te conocen, y eso da pánico. Porque biológicamente si el clan rechazaba a nuestros ancestros, ellos se morían de hambre a la intemperie. Bueno, hoy nadie se muere por cambiar de carrera, por cambiar una personalidad, por soltar un hábito, pero tu sistema nervioso reacciona con la misma intensidad de supervivencia. Algo que vengo explicando, bueno, en casi todos los capítulos, en casi todos los episodios. Entonces también como, no sé, quiero dejar de tomar alcohol. Vos dejar de tomar alcohol si siempre sos la primera que está con una copa en la mano. Y el entorno sigue esperando eso de vos, pero vos cambiaste. Entonces es un permiso más interno el que te tenés que dar. Y saber que las personas que te aman también lo van a terminar entendiendo. Quizás al principio les cueste un poco, también un poco de compasión a eso, pero saber que quien te quiere ver bien lo va a entender y va a apoyar y valorar y te va a acompañar en esas nuevas elecciones que estás haciendo para tu vida. Y a veces entender que muchos de estos juicios vienen más en nuestra cabeza que en el afuera. Grabate esto. Esos juicios no son verdades absolutas sobre quién sos. Muchas veces son cosas que imaginás, así que deja de ponerlo como excusa para privarte de cambiar por el miedo al que dirán, cuando en realidad muchas veces es tu propia mente. Y ese qué dirán de afuera ni siquiera existe.
Y además, ¿qué importa? Si sos tímida y cambiaste, sí, era tímida y ahora cambié. Asumir que cambiamos. Asumir que podemos también cambiar de opinión. Que hoy quizás tengo ganas de vivir en el mar y mañana quizás tengo ganas de ir a vivir en la montaña. Porque soy una persona cambiante. Me preocuparía si alguien no cambiara durante toda su vida. Porque lo que no cambia se estanca. Lo que no se mueve se pudre. La vida es cambio y movimiento constante. Y sí, da vértigo darse cuenta lo moldeable que es nuestra realidad. Da mucho miedo descubrir que tenés ese poder. El poder para ser quien se te cante ser, porque si aceptás eso, te quedás sin excusas, sin culpables, sin quejas en el afuera. Entonces, si mi cuerpo se resiste a soltar esta vieja identidad y me boicoteo una y otra vez y no hago lo que quiero hacer porque mi vieja identidad está ahí, volviendo una y otra vez y me da pánico. Si mi cerebro me termina engañando y si el entorno encima me está tirando para atrás, ¿cómo hackeo todo esto? Nos enseñaron que para cambiar hay que obligarnos, ser más disciplinadas, tachar listas, tener un checklist, desconectándonos de nuestra energía y siendo puro hacer, hacer, hacer y productividad. Pero no vas a cambiar tu identidad haciendo más. Tu identidad cambia cuando empezás a crear desde lo que sentís. Cambia por la experiencia. Para que tu sistema nervioso deje de sentir que el cambio es una amenaza o para que puedas acompañarte en ese cambio, necesitas 3 cosas. Uno es la evidencia. Tu cerebro necesita pruebas, pequeños logros. No sirve visualizarte logrando todo si después no das un paso en la acción, si no lo bajás a tierra. Cada acción, por más mínima que sea, le está creando evidencia nueva a tu cerebro. Si te crees tímida y de repente hablas con muchas personas, hay una evidencia nueva. Mira, esta también soy yo, puedo ser diferente. La evidencia contradice tus creencias. 2. Regulación del sistema nervioso. Si cada vez que aparece el cambio, nuestro cuerpo lee peligro, amenaza, tenemos que aprender a regularnos para no generar un bloqueo o quedarnos paralizadas. Para eso siempre es bueno salir de la mente y entrar al cuerpo. Respirar, meditar, moverte, lo que sea que a vos te sirva para detener esa rumiación mental. Y no hablo acá de estar todo el tiempo reguladas como se vende hoy en redes. No me refiero a eso. Vamos a desregularnos un montón de veces porque es parte de la vida, porque el entorno es así. Hay cosas que nos desregulan, los miedos propios, el entorno, los sobreestímulos, más si estás en una ciudad. Así que no hablo de ponerle más exigencia a tu rutina, sino de algo simple. Tan simple como ponerte una música y salir a caminar, tan simple como sacudir el cuerpo. Y así vas adquiriendo micro herramientas para atravesar esa incomodidad y poder procesar la incomodidad en el cuerpo. Pensalo así, si hoy tenés que mandar ese mail que te da miedo, publicar eso que tenés pendiente, no te sientes a esperar a estar en calma para hacerlo o estar lista. Movete primero, camina 10 minutos, poné el tema que te va a bailar en la cocina, sacudite un poco y recién ahí sentate a hacer lo que tenés que hacer. Con menos mente, con menos ese crítico, ese juez que viene a decirte que no estás preparada, que algo te falta, que hay cosas más urgentes, ese cansancio que te toma el cuerpo. El cuerpo necesita descargar toda esa sensación de peligro para poder actuar distinto. 3. Entregarte al ensayo y error. Sacale la carga de vida o muerte a tus decisiones. Estás probando. Imagínate que estás jugando y te lo tomás en serio como se lo toman los niños cuando juegan. Si hay una nena que está jugando a ser Spider-Man, se la cree realmente. Bueno, anímate a jugar con esa seriedad con que juega un niño. A ser más flexible en tu adultez. Abrirte a ver qué pasa. A confiar en las herramientas y en las capacidades que tenés para salir de las situaciones difíciles. Así que con todo esto te quiero invitar a que dejes de intentar encajar en moldes ajenos, prefabricados, que empieces a ser vos tu propia maestra, tu propio maestro. Capaz
no tiene nada que ver con vos al levantarte a las 6 de la mañana a hacer journaling, como te dicen que hay que hacer, que es necesario y lo que es el bienestar. Construí vos tu propio concepto de bienestar, según tu identidad, esa que querés ser, esa identidad que querés que florezca, que nazca. Quizás en tu identidad escribís de noche o no escribís. Capaz tu molde no es entrenar 1 hora, como te dijeron, que tiene que ser todos los días en el gimnasio, sino caminar escuchando algo que te guste. Quizás obedeciste un molde ajeno pensando que se trabajaba solo de una forma. Quizás ese trabajo que te saca toda la energía de 9 a 6 de la tarde no tiene nada que ver con vos. Quizás tenés que ver cuál es tu concepto de trabajo, cuál es tu manera de trabajar. No se trata de no tener estructuras, el problema es cuando vivimos en estructuras que no son propias. Como te decía, en moldes prefabricados que no tienen que ver con nuestro deseo, con lo que realmente queremos para la vida. Y me parece muy importante decir, a ver, ¿qué identidad quiero nutrir? ¿Quién quiero ser? Porque es desde ahí que puedo construir mis hábitos, mi vida. Y como siempre digo, vos sos la mayor artista de tu propia vida. Tu vida es tu mayor obra de creación. Preguntarte quién querés ser te lleva a tomar decisiones más alineadas a vos, a enraizarte, a estar más cerca de tu esencia y sobre todo a hacerte cargo, a tomar las riendas de tu propia vida. Las cosas no es que solo pasan o, ay, bueno, el universo, ay, la luna llena le echamos la culpa. Y con todo esto, miren que a mí me encantan los astros, pero no estoy de acuerdo cuando esas herramientas se malinterpretan y se desvían como forma de no hacerse cargo una de la propia vida. Entonces, vos sos la protagonista. Las cosas no te pasan por casualidad o, ay, no sé por qué, o la vida me va llevando, no. Vos elegís. Entonces, ¿cómo elegís actuar? ¿Cómo elegís pensar? ¿Cómo elegís moverte en la vida? ¿Cómo elegís ser con vos misma, con los demás? Todo eso te lleva a crear un tipo de vida con ciertas consecuencias o otro tipo de vida. Y antes de despedirnos, quiero validar algo que rara vez también nos dicen y que se siente intenso. Voy a decir esa palabra por no decir otra. Es incómodo, es un momento incómodo. Ese mientras tanto donde ya no sos la de antes, pero todavía no te sentís con la solidez de la persona que querés ser. Ese entremedio se siente muy vacío. Y acá quiero citar el libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Él plantea que, por ejemplo, cuando estás en un cambio de profesión, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué voy a hacer si dejo esto? Esta etiqueta, este rol con el que me definí quizás por 30 años. Puede estar menos, pero bueno, hay mucha gente que trabajó de lo mismo por mucho tiempo. Y él dice que en realidad la pregunta es, ¿quién voy a ser? Ahí es donde nos paralizamos, donde ponemos el foco mal, donde erramos el foco al creer que tenemos que resolver qué vamos a hacer. Y en realidad el vacío que se siente es porque no sabemos quién somos cuando salimos de lo conocido. Porque nos identificamos tanto con los roles, con las etiquetas, que cuando llega el momento de desapegarse de una etiqueta, de un rol, es donde aparece la crisis de identidad, la gran crisis. Entonces, también te invito a que seas más desapegada de tus etiquetas. Esto también lo trae Hábitos Atómicos, un libro que súper recomiendo, que trabaja el cambio de hábitos a partir de la identidad, que dice que en vez de definirme como, por ejemplo, soy una atleta, empezar a decir soy una persona ágil físicamente que le encantan los desafíos. En este libro se plantea que busquemos identidades más amplias, no tan apegadas a un título o a una etiqueta. Así que en esa transición de una vieja a una nueva identidad, se siente muchísimo vacío. Y a veces cuando evitamos cambiar, lo que evitamos es ese vacío. Pero ese vacío no es un problema en realidad. Depende de nuestra perspectiva, hay que empezar a verlo como la tierra fértil para que lo nuevo pueda nacer, para que tu nueva identidad pueda nacer. Ese espacio es donde vos tenés
las posibilidades abiertas, donde tenés la posibilidad de elegir entre infinitas posibilidades. Así que sí, la transición se siente vacía, se siente incómoda, pero vuelvo a lo de los procesos, la transición no es de un día para el otro. Hasta que nos reprogramamos, hasta que corremos un programa que llevamos años repitiendo e instalamos otro nuevo programa, ahí es donde tenemos que sostenernos. Porque empezamos a sentir, no, esto no tiene nada que ver conmigo, o pensamos que estamos fingiendo algo. No sé, por ejemplo, empezás a grabarte en redes y nunca lo hiciste antes y decís, no, esto es cualquiera, ¿no? Es ahí, en esa transición, cuando hay algo nuevo, que es incómodo por ser nuevo y desconocido, es donde más tenemos que afirmarnos y no abandonar. No abandones en la transición. Y por último, te voy a pedir si podés que cierres un cachito ahí tus ojos si tenés esa disponibilidad mientras me escuchas. Y que te imagines un sendero en un bosque. Durante años caminaste por el mismo caminito de tierra, ya duro de tanto pisarlo. Y estás un poco aburrida de ese camino. Hoy querés construir otro. Las primeras veces te va a costar. Vas a tener que correr la maleza, romper ramas, hasta quizás rasparte un poco. No se va a ver clara la salida, pero cada vez que volvés a pasar por este nuevo sendero, se hace más claro. La tierra se va asentando y mientras tanto el camino viejo sigue existiendo, pero como dejás de usarlo, de a poco se va cubriendo de pasto. Acá sucede lo mismo. Este es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando transformás tus creencias y cuando empezás a generar nuevas conexiones y redes neuronales. Y quizás te estás preguntando, ¿tengo que matar a esa vieja identidad? No. No, para nada. No tenés que matar a nadie. Esa versión tuya que hoy querés soltar es parte de vos. Te trajo hasta acá, te ayudó a sobrevivir, cumplió su función de supervivencia, como el perfeccionismo de Carla, que en algún momento la protegió de exponerse a algo que le daba miedo quizás. Así que te invito a integrar a esas partes, a agradecerles, a honrarlas. El crecimiento pasa por dejar de creer que esa vieja identidad es la única versión posible de vos. Y acá tampoco vengo con el cuento de la mejor versión, no. Yo siempre digo, ya sos increíble y perfecta así como sos. Se trata, como dije hace un rato, de que empieces a habitar la vida como vos quieras habitarla. Porque esto de que hay una mejor versión, al contrario, nos deja paralizadas, estancadas, esperando a estar como listas para dar un paso. Y en realidad estar lista es una decisión, no es una condición que se da por algo ajeno, aparte. La identidad se va expandiendo. Como te dije hoy durante el capítulo también, la inseguridad, el miedo, hay cosas que no desaparecen, sino que pasás de soy insegura a, bueno, quizás puedo sentir mucha inseguridad, pero igual doy el paso. A vincularte diferente con lo que te pasa. Como reeducarte, reprogramarte. Porque no es que los miedos no estén, sino que hay una forma nuestra de ser, que es poder observar esas partes en nosotros sin pensar que somos la inseguridad, sin pensar que somos el miedo, ni nuestras emociones, ni nuestros pensamientos. Desarrollar esta conciencia de soy capaz de elegir qué hago con esto que aparece. Otra vez mi autoexigencia, otra vez mi perfeccionismo. Mira, lo veo con amor, con compasión, y no actúo en automático empujado por ese perfeccionismo, sino que al poder ver esa parte en mí, puedo elegir cómo actuar. Y en la elección, en la decisión, está tu poder. Muchas gracias por llegar hasta acá. Antes de cerrar, quiero recordarte que nos vamos a Pipa, Brasil, del 15 al 21 de agosto, un viaje de yoga y surf, y a Perú, al encuentro de sabiduría ancestral andina del 18 al 27 de septiembre. Todavía estás a tiempo de sumarte. Y si te gustaría que te acompañe de manera más personalizada, escribime y te cuento cómo podemos atravesar todo esto de lo que te hablé en el episodio juntas de manera acompañada en una mentoría 1-a-1, para que puedas hacer esos cambios que tanto querés en tu vida y te animes a materializar ese proyecto con el que venís soñando hace tiempo. Ya sea
escribir tu libro, empezar a organizar retiros, darle nacimiento a ese servicio que le querés dar forma hace rato, ese proyecto que sabes que te enciende el alma. Búscame en Instagram como Mari Di Bastiano y escribime, contame si este episodio te resonó, qué te pareció. Me encanta siempre que charlemos, debatamos, intercambiemos, más allá de que este sea un espacio digital donde estoy yo sola hablando, lo hago para que nos comuniquemos, para que estemos ahí, conectados. Te mando un beso enorme, gracias por llegar hasta acá. Nos vemos muy pronto.